de contar aquí en el estudio con Luisa Corradini, es corresponsal de La Nación Más en Francia. Hola, buen día. ¿Qué tal, Luisa? Bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida. Es un gusto enorme estar acá. Bueno, gracias. Gracias por venir. Te hicimos madrugar. Un poquito, pero estoy acostumbrada. Contame un poquito qué está ocurriendo, porque uno lo ve a la distancia, comenzando por la economía allí en Europa, a partir de los hechos, pandemia, guerra, invasión, Rusia, Ucrania, etcétera. ¿Cuál es la situación económica hoy en Europa? Digamos que la situación económica en Europa en este momento es un poco mejor de lo que uno podría esperar después de todo eso que acabas de enumerar. La inflación es de alrededor del 7% en la zona euro, es decir, los 20 países que conforman la zona euro, una cosa que evidentemente cuando la guerra en Ucrania comenzó era absolutamente impensable. Se calculó que los índices iban a dispararse de una manera extraordinaria y a pesar de que en el mes de abril aumentó 0,50%. Estoy hablando anualizado, sí, porque, claro. porque Europa no es Argentina. Sí, o sea que es nuestra inflación mensual. Exactamente. Sí. A pesar de que aumentó un 0,50%, en este momento se calcula un 7%. O sea que digamos que es mucho menos grave de lo que se pensaba, a pesar de que en el sector de los alimentos, la alimentación aumenta muchísimo. Por supuesto, esto es el promedio de la zona euro. Después están algunos países que tienen una inflación considerable, como algunos países nórdicos, por ejemplo, o si no, bálticos, perdón, más bien bálticos, porque los nórdicos controlan mucho su inflación. O, por ejemplo, Hungría, que tiene alrededor del 17% anual. Pero es cierto que la economía responde mucho mejor de lo que se piensa. Que en su momento, en el momento de la turbulencia, pandemia, etcétera, bueno, a ver, uno dice, a ver, Alemania, muy bien, fueron, tuvieron recursos, ayudaron, acompañaron a su gente, pero no dejaron de ser disciplinados y austeros. O sea, tengo con qué, pero cuidemos el con qué. Sí, pero es cierto que Alemania ha sido uno de los países que se podría clasificar como el peor alumno de la clase en esta crisis. Recordemos que Alemania es el país que dependía más de toda la región europea del petróleo de la energía rusa. Es decir, durante los años de Angela Merkel estaba perfectamente convencida de que podía atraer a los rusos hacia Occidente a través del comercio. En consecuencia, apostó prácticamente a Rusia exclusivamente como fuente de energía. Petróleo, gas, más del 60% de todas esas energías venían de Rusia. En consecuencia, cuando la crisis estalló con Ucrania, Rusia utilizó esa dependencia como un instrumento de presión. Y Alemania tuvo que salir corriendo a pedirles a sus compañeros de la Unión Europea que por favor hicieran como una especie de mutualización, una especie de bolsa común para poder paliar esa terrible carencia, porque realmente la industria alemana hubiera quedado paralizada, ¿no es cierto? Y así fue, cosa que Alemania no había hecho durante la crisis del euro, recuerden, con Grecia, cuando se había mostrado tan durísima, diciendo los griegos no son serios y entonces si no pueden hacerle frente a la crisis no tenemos por qué pagar nosotros por esa falta de seriedad. Fue una crisis terrible, una crisis incluso de valores y de concepción democrática en la Unión Europea. Claro, por eso hay que tener cuidado cuando ves que también Europa tuvo problemas. Algunos hoy comparan lo que ocurre en Estados Unidos con el default o posible default. ¿Ves que también puede defaultear Estados Unidos en relación a lo que nos pasa en Argentina? Son situaciones similares pero muy distintas. Por supuesto que son distintas porque, bueno, estamos hablando de la primera economía de Europa, ¿no es cierto? Es decir, es un gigante económico. En consecuencia, reservas siempre tiene. Si se compara Alemania con el resto de los países, la deuda pública es irrisoria, el déficit es absolutamente irrisorio porque además
la prohibición del déficit público está inscrito en la Constitución en Alemania, cosa que no sucede con otros países de la Unión Europea. En consecuencia, tiene riñones, digamos, hablando vulgarmente, como para hacerle frente a una crisis de esta naturaleza. Pero en este caso es cierto que Alemania tiene muchísimo que reprocharse y gracias a la solidaridad del resto de la Unión Europea es que pudo salir adelante. Luisa, y en relación a la guerra en Ucrania, ¿qué puede pasar con una eventual victoria de Erdogan y cómo queda el tablero europeo, el tablero internacional? Bueno, yo creo que la victoria de Erdogan, que hoy lo vamos a saber, es prácticamente segura, es una mala noticia para las democracias del mundo, eso no hay ninguna duda. Esto refuerza el bloque autocrático en el mundo y no solamente en Europa, pero tampoco nos olvidemos que Erdogan, Turquía pertenece a la OTAN. Sí. Y que Erdogan es un estratega brillante, y que sabe perfectamente hasta dónde puede tirar de la cuerda. Es decir, él provoca a los occidentales, no aplica las sanciones que Occidente decidió contra Rusia, pero no obstante tampoco cruza la línea roja, porque cuando tiene que hacerlo, media, se propone como mediador y suele tener resultados positivos, como por ejemplo la crisis de los granos, ¿no es cierto?, de la exportación de granos. De manera que yo no creo que vaya a cambiar demasiado la situación con respecto a la Unión, a la crisis ucraniana. Sí va a cambiar seriamente con respecto al mundo, porque es, como decía, un refuerzo de los autócratas. Claro. Hablando del mundo, no dejo de admirar al presidente ucraniano. No dejo de admirarlo. Es un gigante. Es un gigante, que llegó como llegó, pasó lo que pasó, y ahí está, poniéndole el pecho. Y se sentó junto a Francisco el otro día, al Papa, y así, y ahí está. Y sigue, se puso sobre los hombros esta realidad. No me deja de sorprenderme. Cuando recordemos que él es un actor cómico. Era un actor cómico que además, antes de ser presidente, tenía un sketch donde hacía de presidente ucraniano. Es una cosa extraordinaria. Y sus primeros meses de la presidencia, no solamente en el exterior no se lo tomaba en serio, sino que los propios ucranianos que lo habían votado masivamente tampoco lo querían mucho y lo criticaban seriamente. ¿Es probable que Putin haya aprovechado ese momento y dice, mirá quién tiene como presidente, etcétera, entre otras cosas? Yo creo que Putin estaba, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no es cierto? Putin vive en una realidad paralela. Putin tiene un mundo en la cabeza que se fue construyendo por su vida personal, que no fue fácil, por su historia comunista, por una serie de necesidades. Él está absolutamente convencido de que Ucrania no existe como país y que la identidad ucraniana no existe tampoco. En consecuencia, no tiene por qué respetar ese país y esa entidad. Para ponerlo bien claro para nosotros, para aquellos que nos siguen la actualidad de la guerra de Ucrania, es exactamente lo mismo que si nosotros hoy dijéramos, bueno, Uruguay perteneció a la Argentina, entonces nos sigue perteneciendo. Es exactamente lo mismo, no es comparable con las Malvinas, es comparable con la historia de Argentina con Uruguay. Igual. Esa es la actitud de Putin, esa es la actitud de muchos rusos, y yo creo, y esto venía siendo planificado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa con todas estas autócratas, volvemos al tema de la autocracia, es que están rodeados de gente que le dicen que sí a todo porque no se animan a oponerse. En consecuencia, además estuvo inducido a eso. Y vos tenés razón. La llegada de Zelensky al poder le reforzó en él esa sensación de que yo puedo llegar y en 24 horas apoderarme del país. Contame, Luisa, la situación allí en Francia, el tema de actualizar la edad jubilatoria, lo que ocurrió en las calles, ¿tuvo que ver estrictamente con esta reforma
o va a lo político y tiene que ver con Macron? No, no tiene que ver con esta reforma y te diría que ni siquiera tiene que ver con Macron. Ajá. Macron la semana pasada utilizó un término que es muy interesante porque lo vamos a escuchar y lo vamos a repensar todos en el mundo en los próximos años. Él habló de proceso de descivilización. Proceso de descivilización, que es una palabra acuñada por un sociólogo judío hace mucho tiempo en un libro que se llamaba La civilización, justamente, donde analiza el Holocausto. A partir de ahí fue un proceso, fue una palabra que pasó a los pensadores de izquierda y ahora la extrema derecha la está recuperando para hablar de toda esta cosa de el gran reemplazo, es decir, los occidentales van a ser reemplazados por los islamistas, ¿no? En resumen. Pero, por supuesto, como las palabras no tienen dueño, como decía Neruda, hablando de los versos, esa es una palabra muy interesante, porque yo creo que define lo que está pasando en todos estos procesos sociales tan violentos que no tienen un objetivo o que se toman de un punto específico, en este caso la reforma jubilatoria, para protestar contra todo lo que significa el poder, la autoridad y el orden. Y es auténticamente un proceso de descivilización el que estamos viviendo. Y en Francia, que es un país acostumbrado a la protesta históricamente, se ve con muchísima más acuidad, con muchísima más claridad este proceso de protesto contra todo y estoy en contra de todo, porque recordemos que no es solamente Macron el que está puesto en tela de juicio por todos los franceses. Fueron todos los presidentes anteriores, desde Chirac, pasando por Sarkozy, por François Hollande, y estamos hablando de presidentes liberales, conservadores y de izquierda. Sí. Bueno, el tema son las elecciones hoy, ¿no? Allí ahí tenemos imágenes en directo, estamos en vivo de lo que está ocurriendo en cuanto a esta segunda vuelta, etcétera. ¿Qué ves ahí en esta realidad que tiene que ver el mundo, tiene los ojos puestos allí, en parte por esto que contabas hace minutos, ¿no? Sí, por supuesto. Y sí, bueno, este es el problema. El problema es que cuando vos ves los porcentajes, por ejemplo, de Turquía con sus problemas, ¿no? Con todas sus situaciones Turquía internas. tiene unos problemas gigantescos, tremendo, una inflación, una hiperinflación que no consigue dominar, y todos esperábamos, en realidad, todos los demócratas del mundo esperábamos que ese terrible terremoto que padecieron hubiera convencido a los turcos del interior, porque en particular Erdogan tiene una enorme audiencia y un enorme apoyo en el interior del país, donde están las regiones más islamistas, más creyentes. Todos esperábamos que ese terrible terremoto en el que quedó bien visible la corrupción, la incapacidad del Estado y de los años a Erdogan para mejorar la situación de la gente, hubiera facilitado el triunfo de la oposición, que es mucho más moderada. Bueno, pues aparentemente no va a pasar así, porque el problema de estos 20 años de Turquía es que Erdogan poco a poco se ha ido apoderando de todas las instituciones y de todos los sectores que controlan la sociedad. En consecuencia, es muy difícil que una sola elección pueda cambiar todo este sistema. O sea que yo no le tengo demasiadas... Ojalá hoy la oposición pueda juntar algunos puntos, pero el problema es que el tercer partido, que es de extrema derecha, que llegó en tercera posición, le dio su apoyo, y como Erdogan llegó a monedas del 50% en la primera vuelta, seguramente esos 5% que tenía el tercer partido lo va a ayudar a ganar hoy. Luisa Corradini, gracias por la visita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Tengo información urgente.